Profe, una pregunta, ¿qué están haciendo? No, estamos aquí esperando que ingresen más compañeritos para poder empezar la clase. Eric, deje la mascota quieta. Eric. Bueno, esperemos un momentico y iniciamos nuestra clase. Buenos días, profe. Buenos días, Juan David. Hola, Yajaira. Hola, profe. ¿Y ese milagro? Se volvió a conectar. Qué milagro. Yajaira, ¿cómo le ha ido, Yajaira? Se volvió a conectar, Ahí. pero en la última clase. Bien, sí. Ya ha podido organizar un poquitico lo del internet y eso. Sí, señora, Todavía falta supuestamente, Bueno. supuestamente compramos uno mejor, pero Ah, está listo. igual de malo que no. No, No es se que, sabe todavía. que lo que pasa es que como Pero ya puedes conectar a todas las clases. Alejandro, Lo ciérrate. importante es que se conecte a las clases y ya el resto no importa. Buenas tardes. Hola, Nicolás. Bueno, chicos, iniciemos nuestra clase. ¿Qué fue lo que vimos la clase anterior? ¿Quién se acuerda? Yo, profe. ¿Quién? Juan José. Bueno, a ver, Juan José. Profe, vimos los elementos del poema, vimos qué son, vimos, creo que un poema que tú nos mostraste, y más subtítulos. Listo, muy bien. Entonces estábamos viendo los elementos del poema. Estábamos Desde la recordando cámara. que el poema hace parte de la lírica, ¿cierto? Uno de los géneros literarios. Esperen un segundito que le estoy dando ingreso acá a otros compañeritos. Esperen ¿para qué? Para que ahora no me interrumpan. Sin embargo, yo ahora pregunto, vuelvo y miro la asistencia, a ver que no me falte nada. Buenos días, profe. Buenos días. Buenas. Bueno, hijos. Entonces vamos a compartir aquí. Les voy a compartir la pantalla. Dios quiera que cargue eso porque no ha querido, no sé por qué. Ay, sí, con ustedes sí aparecieron inmediatamente. Bueno, estábamos viendo lo de los poemas. Alcanzamos a ver lo del verso, ¿sí? ¿Qué es el verso? Sí, ¿Qué? profe, nosotros vimos todo eso, todas esas diapositivas. Eso, y vimos también que lo de la prosa Sí, poética. señora. Listo. Quedamos en el link. Ok. Muchachos, pregunto. Laura Suárez, no, nada que ver con este grado, ¿cierto? ¿O No, alguien? señora. ¿No? Bueno, Señora. listo. Entonces está equivocado. Bueno, otro elemento de las poesías es el ritmo, ¿sí? Entonces, dice que el ritmo puede definirse como un flujo de movimiento controlado, medido, sonoro o visual, producido pues por la ordenación de los elementos en estos poemas, ¿cierto? Es decir, como pues la sensación de continuidad o de flujo que hay en una obra como tal, como se le llama a estos, o también pues uno puede decir como la musicalidad que tienen estos poemas al momento pues de uno de declamarlos, de decirlos, ¿cierto? Entonces si se dan cuenta que ellos tienen como su musicalidad, entonces eso es lo que llamamos como ritmo, ¿cierto? Como su soneto. Entonces, este es otro elemento de los poemas. Entonces, venga, les digo hasta dónde copie para que no copien todo eso. Entonces, el ritmo puede definir un flujo muy controlado, sonoro, visual, por la acción de diferentes elementos. Vamos a poner como subtítulo a continuación. Ah, sí, escriben a continuación y escriben todo el ritmo. Ay, esta niña de qué grado será. No me acuerdo.
Bueno, listo, entonces copien así lo más importante que les dije. El ritmo puede ser un movimiento controlado, medido, sonoro, visual, producido por la combinación de elementos, ¿sí? De elementos en el poema, ¿ya? Esperen un segundito, un momentico, yo me les salgo de ahí, voy a guardar acá, esperen chicos. Esperen un segundito, guardo acá una cosa antes de que se me olvide. Ya, antes de que se me pase esta. Listo, ya, gracias. Bueno, listo. Entonces vamos con el siguiente elemento. Vamos con la rima. Entonces la rima, entonces es la repetición de sonidos iguales o similares en dos o más palabras, ¿sí? Entonces, también encontramos esto en la poesía, también la encontramos en las canciones, ¿sí? Entonces la rima se cuenta como pues al final de las sílabas, en la sílaba final pues de una palabra, o en las últimas sílabas de dos versos, pues los cuales pueden ser seguidos o también pueden estar separados estos versos, ¿sí? Entonces ahora vamos a mirar ejemplos de rima. Pueden copiar nomás hasta acá la rima. Hasta acá la rima es la repetición de sonidos iguales o similares en dos o más palabras. Hasta ahí lo pueden copiar. Espera, profe. Bueno, ¿listo? Bueno, hijos, Profe, no, espera. voy a borrar esto. Profe, ¿qué hacen en esta clase? ¿Cómo? No le escuché porque tiene mucho ruido la persona que me habló. ¿Quién fue? Profe, ¿qué quieras comenzar la clase? La clase a las 11:50. Bueno, listo. Vamos con el siguiente elemento. ¿Cuál creen ustedes que sigue? Bueno, ya vimos lo de la estrofa, ya vimos lo del verso. ¿Qué más sigue? Ya vimos La métrica. la rima. Bueno, ay, bueno, por ahí ya vieron, me dijeron que la métrica. ¿Y qué será eso de la métrica? Que uno a veces escucha eso. ¿Qué será? ¿No saben? Bueno, muy bien lo que dijeron por ahí, la métrica. Entonces
Entonces, la métrica se refiere como a la cantidad de sílabas que posee un verso, ¿sí? Entonces, más o menos tiene que tener como una cantidad de, o sea, que sean como iguales en cada verso y dependiendo pues como sea esto de la métrica, pues también tiene un nombre, ¿cierto? Entonces, y dice que la métrica se refiere a la cantidad de sílabas que posee un verso y en formas de poesía más libres aún puede existir una especie de métrica que podría estar determinada por el ritmo también. Entonces, dependiendo así mismo de la poesía, pues así también, o el estilo de la poesía o del autor, entonces así mismo pues va a tener esto de la métrica, que, que uno a veces pues poco escucha esto de esta palabra y si hace referencia pues a la cantidad de sílabas que tiene cada verso y recordemos que cada verso es como cada rengloncito que tiene el poema, que tiene la poesía, ¿cierto? Que tiene, bueno, que tiene la canción también puede ser. Arcila. Listo, voy a preguntar acá antes de que se me olvide, se me pase. Javier Bernal está, muchachos. Sí, señora, acá estoy. Bueno, listo. Cadena Ortiz Alejandro. ¿No está o sí? No dijo nada. González Polanía, Javier Mauricio. No está. ¿No está? No está. Frank Sebastián Guevara. Presente. Pinzón Ramos, Eric Leonardo. Presente. Y Quintero Salgado, Juan Manuel. Presente. Profe, a mí no me llamaste. Es que los que no llamé es porque ya los tengo ahí anotados, ya los tengo en la lista. Ah, listo, profe, gracias. Cuando ustedes van ingresando, yo los voy marcando ahí en la asistencia. Entonces, algunos se me pasan cuando les doy ingreso a varios, entonces por eso vuelvo y pregunto, o a ver si es que de pronto pues se salieron o algo. Entonces, por eso los demás ya los tenía ahí anotados. Sin embargo, yo aquí voy mirando también, estoy repasando aquí, mirando sus cámaras acá. Y pregunto, este Felipe Gómez, ¿nada que ver? ¿No es de acá o sí? No, No, señora. señora. Bueno, listo. ¿Quién, profe? ¿Quién? Felipe Gómez. No, no tiene nada que ver, creo. Profe, ¿y si la ingreso qué tal que sea para ir el papá de un niño o algo así, no, profe? No, yo no le vuelvo a dar ingreso a nadie en ningún grado. Listo. Si no es, pues que busquen en otro lado, bueno, no sé por qué. No vuelvo a dar ingreso. Más bien les pregunto a ver que ustedes ya conocen quiénes entran con otros usuarios y ahí sí, pero el resto no. ¿Listo, mis chiquis? Entonces tengan en cuenta que entonces la métrica hace referencia pues a la cantidad de sílabas que posee cada verso. ¿Listo? Era solamente copiar eso. Ahora otro elemento de los poemas, las poesías, es el título, ¿sí? Entonces dice que al igual que la mayoría de todas las formas de arte, pues llevan un título. Los poemas pues suelen poseer un título, es decir, el nombre distintivo, lo que los identifique de los demás, aunque algunas veces también puede carecerse de este título, ¿sí? Entonces no es que sea como obligatorio, pero entonces para que ustedes identifiquen también qué partecita o que el título hace parte también de los elementos del poema, como son también el verso, también como la rima, como es el ritmo, como la estrofa, como lo de la métrica, entonces pues también tener en cuenta lo de los poemas. Listo, entonces para mirar otra cosita. Espera, profe.
Bueno, ya, Jaira. Bueno, hijos, ¿listo? Espera, ¿Cómo les ha ido respondiendo los talleres? ¿Bien? Sí, señora. Sí, bueno. Tengo que volver a mirar, es que he ido grado por grado, tengo que volver, ya me falta solamente el grado de ustedes para mirar lo del taller 2 y mirar a ver si ya los que tenían pendiente el taller 1. Ah, sí, claro, profe. ¿Sí? Entonces, para estarles avisando a ver los que tienen cositas pendientes. ¿Listo, hijos? Bueno, ya vamos a pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué van a hacer ahora? Entonces, me prestan atención. Ay, este chico también se había salido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar este poema, ¿sí? Y aquí, entonces, para que ustedes identifiquen cada parte del poema, lo van a copiar, ¿sí? Entonces, Pero, profe, espere. ¿qué pasó? Pues Es Brian. para que identifiquemos como más fácil Señor. el verso, la rima, la estrofa, ¿sí? profe, ¿puedes dejarlo el título un momentico, por favor? Para copiarlo rápido. ¿Qué pasó, Segura? A ver, no griten, no griten. Sí, no griten. Hace la manito mejor y no se pongan a gritar y a hacer desorden, háganme el favor. Sí, hagan el favor. Si no, va a tocar es silenciarlos acá todos. ¿Listo? Bueno, ya, título, ya va a pasar al otro. Espera, profe, espera, por favor. Entonces, espera y tomo en pantalla. También, sí. Profe, ¿lo puede poner en el mapa? Ya, En el profe, ya. poema. Listo, aquí ya. Entonces, dice partes del poema. ¿Profe, tengo que copiarlo? Sí. Señor, sí, señor. Profe, ¿toca copiarlo todo? Profe, una pregunta. A ver, entonces copiemos, no, vea, entonces háganme el favor y copian 2 estrofitas nomás, ¿vale? Y anotan ahí, escriben entonces cuáles son las partecitas. Copiemos 2. Hasta acá. Profe, una pregunta. Sí. Ah, no, ya entendí. Profe, ¿esa no es Yajaira? No, tiene una voz suave rara. ¿Quién? ¿Cierto? Es una voz de hombre. Sí, esa no es Yajaira. Que dice que Yajaira Narváez, ese tiene una voz suave Ya rara. voy a mirar. Y tiene como algo puesto. ¿Cómo? Esa no es la voz de Yajaira. Espere, Claro que Yajaira. sí. Yajaira, hable. Profe, esa no Hola. ya, Espera, hagan Sí, soy yo, güey. Sí, soy yo, güey. Si es Yajaira. Yajaira. Sí, soy yo. Pero ahí Es Yajaira, profe. Esa no es Yajaira. No, esa no sí, es Yajaira. Tiene, Sí, soy profe, es que yo. tiene dos dispositivos. Tiene dos dispositivos. ¿por Uno qué? como que que es está con alguien. con alguien rojo. Tiene algo rojo. Y está Yajaira con la cámara apagada. Y es que hay dos. Deja ir a la cámara. Tiene el dedo tapando la cámara por ahí. La cámara, Jaira. Confirmado si es Yajaira. Está así. Sí, pero es que tiene dos dispositivos. Sí, Sí, en está uno la conectado tiene con así. los dispositivos. Uno lo tiene así, el otro lo tiene la cámara apagada, la acaba de prender. Profe, una pregunta, ¿ya que Si es Yajaira. se confundió?
Yajaira, ¿quién es el otro? Yajaira, ¿no? ¿Tiene conectado el celular? Yajaira. Al fin, Yajaira. Profe, no soy yo. ¿Qué? ¿Y el otro? Pero No, ¿cómo no carambas sé. le dio clic si tenía los brazos por allá en el aire? Yajaira. Ay, Ella es maga, ella es maga. ¿Y ese otro Obvio. dispositivo, Yajaira? ¿no? Pronto lo tiene, lo tiene señora, yo no presionado con el dedo del pie. Cámara para los lados, Profe, muestre es que su cámara para hay los otro lados. dispositivo que dice Yajaira. Dice Yajaira Rico Gómez. Pero hay una diferencia, que en la Yajaira real, en la de Narváez, tiene tilde. Y la que está tapada la ¿Y cámara, Y cuál la que está sabemos que es tapada la la real? cámara tiene las primeras Porque letras en Gómez- mayúsculas. A ver, Yajaira le da pereza hacer eso. ¿Y por qué el Gómez? Yajaira, digo ya. Profe, pero ¿cómo sabemos cuál es la real? Y Yajaira ¿Qué muestre para los tal? lados. La que tiene la cámara prendida. Perdida. La que está hablando y la que dijeron que no era Yajaira. ¿Se salió? No está ahí. No, está No, ahí, se o sea, salió. ¿Sigue? Se salió la otra. Ah, se Ahí salió. se la salió el otra. clon ese. Sí. se salió ¿Qué el- problema? ¿No? Sí. Listo, ya. Diciendo que Yajaira no era Yajaira cuando realmente era Yajaira. Ya, listo. Bueno, seguimos. amigos. profe, qué confusión. No, ya se organizó. Ya. ¿Listo? Bueno, entonces ahora les voy a compartir acá. Entonces recuerden que solamente van a copiar dos estrofitas. Copian solo dos. ¿Listo? Entonces aquí abajo como está estrofa, entonces por acá arribita busquen dónde le escriben estrofa. Bueno, por ahí buscan dónde le escriben estrofa ustedes. En lo de la métrica, bueno, eso tienen su técnica pues para mirar o pues, los autores saben cómo lo escriben, entonces, que son las sílabas de cada verso. Entonces, eso es lo de la métrica, las sílabas de cada verso. Profe, acá en la casa me está dando miedo porque estoy completamente solo y estoy escuchando ruidos. A mí me pasó ayer lo mismo. David, Pero mames. o sea, este es como el meme de tú llevas aquí 3 días, yo llevo aquí 3 meses. Llevo literalmente prácticamente 2 semanas aquí solo en el apartamento. A mí me Ay, pasó qué la semana eso. pasada. Santa Madre. Terminen de copiar y al final hablamos, a ver. Concéntrense y al final hablamos, a ver. Al final nos asustamos, güey. Sí, profe. Ya, profe, por mi parte ya. Sí, bueno, entonces esperemos un momento. Profe, para la segunda nos esperamos los 5 minutos o nos conectamos de una. Mejor que esperen los 5 minutos, ¿no? Para Sí, que, señora. para que descansen, para que se paren un poquito. Profe, pues yo creo que es mejor que nos conectemos de una para que salgamos más temprano. ¿No están cansados? Pero, o sea, pues No. sí, porque, o sea, así estuviésemos cansados, terminamos más rápido y así podemos descansar más.
y podemos almorzar rápido. Pero si esperamos los 5 minutos nos podemos descansar, pero pues no vamos a terminar tan rápido. Sí, profesor, 5 minutos no sirven nada. Digamos, yo me paro a recoger el cuaderno y ya pasaron y yo. ¿Y dónde tiene el cuaderno? ¿No lo tiene ahí listo? Pues, profe, es que yo voy a la pieza de al lado, entonces voy a recoger el otro cuaderno y vengo y ya pasó los 5 minutos. Sí, eso es cierto. Por 2. Uno baja, camina. Por 40. 45 minutos. Qué aburrimiento. Ahora miramos a ver, ahora. Ahora miramos a ver. Descansos de 10 minutos. De 20. Media hora. 40. 50. Bueno, así como un poquitico, como mientras ustedes escriben ahí de pronto un poquitico así de historia la poesía, entonces dice que la poesía proviene del término latino poeseis, que a su vez se deriva de un concepto griego. Se trata de la manifestación de la belleza o del sentimiento estético, pues a través de la palabra, ya sea en verso o en prosa. Dice que las primeras inscripciones fueron halladas en el año 2600 antes de Cristo, ¿sí? Que fueron así como las primeras inscripciones poéticas que encontraron, imagínense, en 2600 años antes de Cristo. Dice que también que en la antigüedad entonces, esta poesía tuvo más bien fue un carácter ritual y comunitario, ¿sí? En especial dice que en los pueblos sumerios y los asirios. Para que vean así un poquitico como de pronto tengamos presente así como estos daticos de pronto de la poesía, a ver que nosotros no conocíamos así esto. ¿Listo? Bueno. Solamente era copiar las dos estrofitas. Entonces aquí abajo como estaban señalando. Todas, profe. Bueno, eso ahí sí depende del que tenga como más habilidad para copiar. ¿Listo? Ahí esta chica Lorena. Lorena tiene problemas. Se había salido. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer, ¿ya puedo salir de ahí? Sí. ¿Listo? ¿Toditos? Bueno, hijos. Entonces, Sí, ya, profe. bueno, entonces recordemos que, vamos a recordar entonces qué son los poemas. Pero yo borro acá, aparezco. Entonces, que los poemas son obras escritas en verso que buscan expresar las emociones o las impresiones del mundo, pues para el autor, donde en los poemas encontramos diferentes o encontramos varios elementos tales como son la estrofa, ¿sí? Entonces, que la estrofa es el conjunto. La estrofa entonces es el conjunto de versos
pues cuya forma se repite a lo largo del poema, ¿cierto? Entonces, pues que hay que tener en cuenta que dependiendo el número de versos que se encuentren en una estrofa, entonces así mismo se van a clasificar estas estrofas, pues cuando tienen 4 versos se llaman cuarteta, cuando tienen 5 versos entonces se llama quintilla, Profe, eso ya lo vimos. octava, sí, sino que les estoy recordando de pronto por ahí para que no haya escuchado o no haya estado en la clase. El que tiene 10 versos se llama décimas. Que también otro elemento encontramos, entonces el verso, que el verso es la menor división que tiene pues el poema, que es como cada oración, cada rengloncito, ¿sí? Que hace pues parte, o cada línea que hace parte de los poemas, de las poesías, de las canciones. ¿Qué más vimos? Cuando dicha obra está escrita en verso, entonces la llamamos poema. Y cuando está escrita en prosa, la llamamos prosa poética, pues que ayer vimos un ejemplo de prosa poética. Ya hoy entonces vimos otros elementos como es el ritmo, entonces que el ritmo es como decir nosotros como la musicalidad, sí, que tiene pues los poemas o que tienen las poesías o que tiene pues esto cuando uno cuando las pronuncia, cuando las declama, cuando las dice, entonces es como lo que yo les digo, como la sensación de musicalidad que tienen estos escritos. La rima, entonces, es la repetición de los sonidos iguales o similares en 2 palabras, ¿sí? También esta rima la podemos encontrar en las canciones, donde la encontramos en la sílaba final o pues en las últimas sílabas de 2 versos, los cuales pues pueden estar seguidos o pueden estar separados también. Teniendo en cuenta esto de la rima también, eso tiene otras subdivisiones, cuando se dice que es asonante, cuando dependiendo pues donde vayan las sílabas que tienen la rima. Eso es otra partecita. También otro elemento de la métrica, que sí, que se refiere pues a la cantidad de sílabas que posee un verso. Y pues esto depende también pues como del autor, la forma en que lo escriba, y pues está también determinado también como por el ritmo que tenga pues este poema. ¿Qué más vimos? El título, que también dice pues que algunos poemas llevan título, otros no lo pueden llevar, y como tal pues es un nombre distintivo que tiene estas obras. Y acá pues vimos las partes del poema, cuál es el verso, cuáles son las rimas, cuál es la estrofa, ¿sí? Entonces pues para que tengan en cuenta aquí cuáles son las partecitas del poema y pues lo identifiquen así en los poemas que ustedes en los poemas que vean o cuando escriben poemas, porque por ahí hay personas que les gusta escribir poemas que tienen esa habilidad, que tienen esa facilidad de interpretar sí, su mundo alrededor o interpretar determinado tema y lo pueden a través de esto de la poesía. Hay personas que les gusta mucho eso, también tienen esa gran habilidad para declamarlas, que no solamente es uno repetir y repetir, sino que ese momento de declamar tiene que hacer una buena modulación de la voz, también interviene el cuerpo, porque no solamente es pararse en ahí estático, sino que en la declamación pues interviene también la parte corporal, los gestos que ustedes hagan, los movimientos que hagan a través utilizando pues su cuerpo, sus manos, como por decir pues todo para que se vea que están transmitiendo, ¿verdad?, consentimiento a las personas que van a mirar esto. No sé de pronto aquí quién le guste declamar, quién tenga esa facilidad para hacerlo. Bueno, entonces ya se va a acabar la clase, entonces listo, nos volvemos a conectar ahí mismo, ¿sí? Entonces ahí mismo para que sigamos nuestra clase. Vuelven y se conectan inmediatamente. Ahorita nos vemos, profe. Listo, ahora nos vemos. Chao. Chao, profe. Chai. Entonces aquí vamos a compartir pantalla para que miremos otra parte. Profe, ¿Sí? Se conectó por que Mauricio prenda la cámara. ¿Quién? Mauricio Puranía. Mauricio, a ver. No,
¿Por qué le hacen prender la cámara si saben que tiene mal internet? Porque hay veces que Porque no se usted ha sabe visto si es que el de Mauricio verdad. se conecta con el Mauricio González. Sí, sí es él. Sí, Mauricio, hola Mauricio. Pero no se le vio la cara. Mauricio, Es invisible. Se vio el techo. espere, hagan silencio. A ver, Mauricio. Mauricio, déjenos ver un momentico su cara, por favor. La Segura. Jaira. Profe, pero creo que él nunca se conecta así con ese nombre, siempre se conecta Mauricio González. Mauricio Sí, profe, González. sí. Por eso entonces estamos mirando, a ver, Mauricio, cuéntenos si es usted o no. Ay, sí. Como si yo Ceri, ¿Sí? están metiendo muchas cosas como si se fuera a meter un hacker, no sé, pero no, o sea, tampoco. Mauricio. Mauricio a la 1. Mauricio a las 2. Mauricio a las 3. A ver, Mauricio, venos ver un momentico su... Prenda la cámara, a ver. Y ahí se entró otro Mauricio, profe. Profe, o que hable. Mauricio y Mauricio. Ese Mauricio Profe. no, son los falsos. Por ahí Juan Manuel, sí. era Juan Manuel. Pero el Profe, otro Mauricio no. sáquelo por esa broma. Sí. Fuera. Profe, dígale a Mauricio Polanía que al menos que hable. Pero eso le estoy diciendo que habla y no habla ni nada. Mauricio. Entonces ahí sí. Mateo. Mauricio. Mateo. De pronto no nos escucha. ¿Será que no? A Mateo Morales solo se le ve cabello. Profe, solamente sáquelo. Ah, no, profe. ¿Por qué no le escribes Esta por pantalla. el chat? Ya, No, listo, muchachos. No bueno. porque lo mismo le va a responder por el chat y no saber la voz No de él. sé, sí, no, o sea, no respondió, no activó la cámara siquiera, o sea, la activó, pero no estaba enfocada hacia él, entonces ahí sí graben, muchachos. Ustedes saben cuáles son las normas y después mejor actuar así y no de pronto que después vayamos a tener inconvenientes. ¿Listo? Bueno, ustedes son los que saben cómo ingresan sus compañeros también, con qué nombres están ingresando. Hola, Yajaira. La Jaira eres la verdadera. sí. Y ese Yajaira sí es porque le tiene todas las letras en Bueno, minúsculas. A Yajaira le da pereza. Ahora La sí, pereza entonces vamos hacer a todo. compartir. ¿Listo? Entonces nos falta acá ver una cosita, acabar de ver una cosita ay Dios, de los poemas. Entonces vamos a ver qué características tienen los poemas, ¿sí? Que nos faltaba como ver esta partecita. Entonces, ¿qué características encontramos? Entonces dice que no presenta una narrativa directa, entonces el poema puede contar una historia, pero haciendo uso de sus propios elementos. ¿Por qué razón? Pues porque aquí es donde puede que sí se cuente una historia como tal, pero entonces el poema ya sabemos que está escrito en versos, que está escrito en prosa, ¿sí? Entonces no es como pues parecido, no se utiliza como la misma técnica pues de la narrativa, que ustedes saben que en la narrativa pues intervienen ya otra clase como de obras. Entonces, por eso dice que no presenta una narrativa directa, ¿sí? Entonces, aquí en esto es muy aparte, ¿sí? Por eso la vamos a identificar inmediatamente cuando nosotros veamos un poema, lo vamos a identificar de un cuento porque está escrito en diferente, está escrito un verso como tal, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia. ¿Qué otra cosa también el poema? Entonces, el poema evoca emociones del autor, ¿sí? Entonces, lo que siempre hemos hablado, que el poeta, el escritor, hace uso de sus sentimientos, hace uso de las impresiones que tiene de su alrededor, de su mundo, pues para él escribir sobre cualquier temática, ¿cierto? Entonces, así como, por ejemplo, pintar, bailar, bueno, diferentes cosas hacen parte de un arte, la poesía también es un arte y es como sumamente pues ligado a las emociones y los sentimientos de los autores y también pues
la parte pues intelectual juega un papel muy importante dentro de esto, dentro de lo que escriben estas personas, pues porque nosotros vamos a mirar en los poemas que verdaderamente, o sea, tienen o son escritos por estas personas especializadas, tienen una esencia como tal, ellos hacen uso de diferentes, lo que llamamos nosotros recursos literarios, ¿sí? Entonces, pues los utilizan a través de esto, pues, y como cada autor le da un significado como tal a estas palabras, a esto que utiliza acá, en lo que nosotros siempre hemos hablado del valor ¿qué? Connotativo que tienen las palabras. ¿Listo? ¿Están tomando apuntes de eso? Tomen lo más importante. ¿No les volvió a escribir por ahí este chico que ingresó con el apellido Polanía? No, señora. Porque suponía que era ¿quién? ¿González? Sí, profe, Sí, se profe, suponía porque que era Mauricio, pero... Mauricio González Polanía. Pero además así él tengo mal internet, pero él siempre entra con la cámara prendida. Sí, Y eso es fuera verdad. de eso, cuando yo lo llamé a lista no respondió tampoco, entonces ahí yo le coloqué falla. Sí, profe, y además cuando, digamos, entra con la cámara, así está almorzando. La última vez entró y está almorzando. Ujú. Listo, entonces ahí. Profe, ¿ustedes reportan esa? ¿Cómo? ¿Ustedes reportan esa? Sí, claro. Seríamos buenos detectives. Sería buen detective yo. De todas maneras, si yo ahora le reporto al profe Eduardo, pues con qué usuario ingresó, cuántas veces se llamó y pues no respondió en ningún momento, ¿cierto? Profe, ¿por qué no le Freddy, contaron a la mamá de Mauricio y le dicen que si era él y ya? por eso el profe Eduardo se encarga de preguntar. Freddy, acabo de ingresar también. ¿Lo ven por ahí? ¿O será? Profe, ¿qué significa Freddy? ¿Qué significa qué? Es que hay un estudiante que se llama Freddy pero ¿quién es? Freddy, véalo, ahí están, ¿no lo están viendo? Vean. Debe ser Freddy Porras. Hola, Freddy. Ah, sí. Sí, es él, vean. Es que hoy estamos aquí de detectives porque han ingresado con nombres diferentes. O con los nombres de ustedes, pero con... Pero otras actitudes. Sí, entonces estamos aquí al pendiente. Bueno, otra característica del poema es que se utilizan figuras literarias, entonces requiere el uso de figuras literarias que ayuden a expresar las ideas, las emociones, lo que pretende pues como contar el autor. Entonces, donde yo les decía que en estas figuras literarias se utiliza mucho, más que todo en la poesía se utiliza mucho la metáfora, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan a qué se refiere la metáfora? ¿Sí o no? ¿No se acuerdan de eso de las figuras literarias? Profe, es como, o sea, la metáfora es como una frasecita, una frase Ujú. que, o sea, espera un momento. Bueno, a ver, tranquilo, consulte. No, profe, no estoy confundiendo, estoy buscando en mis pensamientos. Profe, la metáfora, pues sí, es una frase, pero es como decirlo así, como una... O sea, la metáfora es como... Es No como me sale la establecer palabra. semejanzas, ¿sí? Establecer semejanzas entre algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando dicen, tu cabello es como, tu cabello es oro, ¿sí? O tus rizos son oro, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, pues el cabello que por no decir que es rubio, entonces colocan
como esas palabras, también por decir las perlas de tu boca. ¿A qué se refieren de pronto cuando dicen las perlas de tu boca? Dientes. A los dientes, ¿sí? Entonces es como establecer como semejanzas entre palabras, entre cosas, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que en la poesía pues se utiliza como mucho esto de lo que es la metáfora, aunque hay también otros recursos literarios como es lo del símil, lo de las personificaciones, pero las personificaciones más que todo se utilizan ya es como a manera en la narrativa, ¿sí? A manera en los cuentos, en las fábulas, es donde utilizamos ya lo de la personificación, perdón. Sí, entonces, o sea, aquí, pues, ¿por qué se caracteriza el poema? Pues porque se utiliza mucho esto de las figuras literarias. Entonces, en esto, lo que es la literatura, pues, es ahí donde vemos la importancia y, pues, la utilidad que tienen estas figuras literarias. Y eso que, pues, a medida que uno va avanzando en el estudio, va conociendo más y más. Por ejemplo, se empieza viendo lo que es lo del símil, lo que es lo de la metáfora, lo que es la personificación, otra también es la hipérbole, no sé si de pronto se acuerden de pronto qué quiere decir la hipérbole, que es como la exageración, ¿sí? Exagerar algo. Cuando, por ejemplo, dicen, venga a ver, cuando dicen mi perro es el más hermoso del mundo, ¿sí? Entonces están exagerando ahí, ¿sí? O sea, pues tomo como ese ejemplo, ¿no? Que es una exageración de algo. Y lo que les decía, y así a medida que ustedes, o que vamos a ir avanzando, vamos a ir conociendo más y más estas figuras literarias, ¿sí? Entonces, dependiendo pues ya de lo que ustedes vayan estudiando, ya van habiendo más a profundidad, por decir algo, ya lo que es la narrativa, ya van a ver otros aspectos, lo que es la lírica también van a ver otros aspectos y así, entonces a medida que vayan avanzando, van a profundizar más en cuanto a lo de las figuras literarias. Les voy a decir otro ejemplo de esto de la metáfora, el manto verde de la pradera, ¿sí? Entonces están comparando como la hierba de la pradera, ¿cierto? El sueño eterno, ¿a qué se refieren cuando dice el sueño eterno? ¿Ustedes qué creen con qué tiene semejanza o qué es? Aquí está durmiendo muy profundo, profe. ¿Será el sueño eterno? ¿O que murió? Ajá. ¿Eso a la qué? Una historia. O sea, hay una semejanza entre esto. Entonces, el sueño eterno se refiere como a la muerte, ¿sí? Se va a morir de pronto. Venga a ver otro. Déjame probar la miel de tus labios. ¿A qué se refiere cuando dice miel? ¿Besar a alguien? ¿A una Sí, mujer? a eso. Ahora dice, la nieve en sus cabellos hablaba de su historia. La nieve en sus cabellos. ¿Las qué? Entonces, como la historia de ellos, ¿sí? Ajá, pero cuando, por ejemplo, miren, cuando dice que la nieve de sus cabellos, ¿cómo se le va poniendo el pelo a uno ya con los años? Blanco. Blancos, Canas. ¿cierto? Ya le van saliendo las canitas. Entonces, la nieve en sus cabellos hablaba de su historia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las canas en sus cabellos, pues hablaban. Cada cana es una historia. Eso, muy bien. Y así hay ejemplos de lo que es pues la metáfora, que es como la que más se utiliza en esto de los poemas, ¿sí? Entonces, esas son así como las características principales pues del poema para que tengamos en cuenta. Que dice pues que no presenta una narrativa directa, sino que, o sea, por eso es independiente de lo que el género narrativo, sino que ya este género pues ya tiene otras características, ya tiene otros elementos, ¿sí? Puede que se cuente también una historia, puede que se cuente una historia en un poema, pero entonces ya está acomodado, está organizado, pues dependiendo de lo que yo les digo, todos los elementos que tienen, la rima, las estrofas, el uso de las figuras literarias que haga cada autor.
Y también muy importante pues tener en cuenta que el poema pues evoca lo que es las emociones del autor. Cada poeta pues tiene la libertad de escribir sobre cualquier temática, ¿sí? Eso es como también las personas que, digo yo, que escriben las canciones también, ¿cierto? Entonces ahí también tienen una parte como de poeta porque, o sea, también escribir canciones y requiere una inspiración. Ustedes ven que de pronto hay muchos cantantes que ellos cantan muy bien, súper bien, pero mire que no tienen el don como de escribir, ¿cierto? No tienen ese don de escribir ellos mismos las canciones. Hay otras personas, por ejemplo, los que las escriben, pero no tienen la habilidad ya Profe, para por interpretar. eso, por eso se llama cantantes y compositores o cantantes y compositores. Cantautores, ¿cierto? Sí, también existe Cantautor. ese género que pues es el cantante que también escribe las canciones. Y pues el escritor, el que crea las canciones, pues es el compositor y el que las canta, pues es el que las canta. Eso, sino que lo que yo les digo, por ejemplo, hay cantantes pues que tienen esa habilidad también de escribir, también de plasmar a través de palabras los sentimientos que tienen, ¿cierto? O de determinado momento. Bueno, hay muchas influencias pues para estas personas tener ese don y aplicarlo y pues escribir. ¿Listo? ¿Alcanzaron a tomar apuntes de ahí? ¿O todavía están escribiendo por ahí? Ustedes me dirán, chicos. Por mi parte ya. ¿Quién habla por ahí? Profe, espera que va a terminar. Pues estas son así como las características de pronto como más relevantes que hay, porque si uno va a buscar, hay otras también, ¿cierto? Añaden otras características, pero estas son así como de pronto las que, así como más relevantes, como les digo, en cuanto a esto de los poemas. Así como a manera pues de pronto de historia o de pronto cuando ustedes vean lo de las corrientes literarias que han habido, cuando surgió lo del modernismo, más que todo este modernismo tomó fue lo del poema, ¿cierto? Entonces, estos escritores, ellos querían como poner su propio, digo yo, sí, como su propio estilo en cuanto a los poemas, ya querían, y en cuanto pues a lo que fue esto de la parte lo de la artística, ¿sí? Entonces ya no tomaron como tanto, no querían como seguir como el ejemplo, lo que traían de lo que les habían enseñado, por ejemplo, lo que venía la tradición de los españoles o la tradición europea, ellos querían como surgir en esta rama, ¿cierto? Entonces vamos a ver que cuando surgió lo del modernismo, más que todo se enfocó en los poemas, ahí pues ya empezaron a verse de pronto esto de las figuras literarias, ellos hicieron uso de nuevas palabras, pues que para ellos tenían un significado como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué buscaban? Que impactara, que fuera llamativo el poema con el uso de esas palabras que ellos estaban incluyéndole ahí. También dejaron como mucho de pronto, pues lo que yo leía por ahí que ya también dejaron como mucho como estas características, por ejemplo, lo de o los elementos de la métrica como tal, entonces ellos ya empezaron a implementar por su parte, pues como su propio estilo, ¿sí? Entonces, y los poemas, pues en ese entonces eran hechos como, de pronto, pues para alejarse tanto de la realidad que estaban viviendo en eso, entonces tomaban temáticas diferentes, como por decir algo, lo de la naturaleza, ya de pronto también hicieron poemas a las mujeres, también hicieron poemas al amor, ¿sí? Entonces,
porque en ese entonces más que todo se tenía como muy en cuenta lo que se vivía en esos alrededores y como toda la literatura pues giraba en torno a eso, ¿cierto? A lo que se estaba viviendo en esa época. Y ellos pues buscaron de pronto ya dejar un poco, olvidar un poco eso que estaban viviendo y buscaron pues centrarse en como en otros temas que de pronto los hicieran como olvidar esa realidad que estaban viviendo en ese entonces, que esto del modernismo surgió pues como de la independencia y que surgió pues a nivel simultáneo como en toda América, ¿sí? Entonces, pues no sé si ustedes de pronto hayan escuchado que el escritor Rubén Darío fue como el pionero o se le considera pues como el autor principal del modernismo, ¿sí? Entonces, y en Colombia ya fue a partir de este escritor José Asunción Silva, que ya él fue donde empezó es como si el principal precursor del modernismo en Colombia. ¿Listo? ¿Ya puedo dejar de compartir acá? Sí, señora. ¿Listo? Entonces es así como manera contándoles pues para que después cuando vean lo del modernismo, eso se acuerden que ahí se tenía más en cuenta lo de la poesía y lo de los poemas que ellos dejaron de seguir como tanto pues lo que traían de las influencias españolas y europeas. ¿Listo? ¿Me alcanzaron a copiar todito? Venga a ver quién me falta por aquí. Esperen, chicos. Listo, ahí ya me quedaron lo de las evidencias. Uy, es que a rato se pone pesadísimo esto. Profe, ¿te mostramos el cuaderno?